Buenos días, querida compañera Margarita. Es un placer el poderte explicar la estructura de la tabla periódica. Mi nombre es Alberta Carrillo Hernández y pues espero te sirva mi información. La división por familias de elementos químicos. En la imagen te muestro, Margarita, en la división de por familias por colores para que tú puedas identificar cada una. Empezaré por los alcalinos. Están los metales, están situados en el grupo número 1 en la tabla periódica y no se encuentran libres en la naturaleza debido a su gran actividad química. Todos ellos tienen un solo electrón en su última capa que ceden con facilidad para formar enlace iónico con otros elementos. Estos están en color amarillo. Diré el primero y el último para pues no extenderme mucho, que es desde el LiFr. Estos están en color amarillo. Enseguida son los alcalinoterreos. Están ubicados en color anaranjado. Está desde el Br hasta el Ra y se encuentran situados en el segundo grupo del sistema periódico. Todos ellos tienen 2 electrones en su última capa, lo que se les confiere una gran reactividad. No se encuentran libres en la naturaleza, sino formando compuestos en tipo iónico, a excepción del berilio, que presenta un importante porcentaje covalente. Al contrario que los alcalinos, muchos de las sales de los metales alcalino-terreos son insolubles en agua. Enseguida están la familia de los lantánidos. De ellos están en color azul y empiezan en La y terminan en YB. Bueno, está un azul un poquito más fuerte, porque hay otro un poco más claro, pero estos están un poquito más fuerte. Y pues estos también llamados primeras tierras raras están situadas en el sexto periodo y grupo 3. La mayor parte de estos elementos han sido creados artificialmente, es decir, no existen en la naturaleza. Enseguida están los antinidos, están en color morado. Esta familia está constituida desde la AC hasta el NO. Conocidos también como segundas tierras raras. Todos ellos están situados en el grupo 3 del sistema periódico y en el séptimo periodo. La mayor parte de estos elementos han sido creados artificialmente, es decir, no existen en la naturaleza. Enseguida están los metales de transición, situados entre los grupos 3 y 12, y se caracterizan porque sus electrones de valencia proceden de más de una capa y presentan las propiedades típicas de los metales: buena producción del calor y la electricidad, ductilidad, maleabilidad y brillo metálico. Particularmente importantes son el hierro, el cobalto, el níquel, únicos elementos capaces de producir un campo magnético. Y pues esta familia está formada, empezamos, bueno, sería, como te comenté, sería desde el principio el SC hasta el MT. Después siguen los otros, la otra familia de otros metales. Los elementos clasificados como otros metales se encuentran repartidos entre los grupos 13, 14 y 15. Su carácter metálico es menos acentuado que el de los elementos de transición. No suelen presentar estados de oxidación variables y sus electrones de valencia solo se encuentran en la capa externa. Forman parte pues de este grupo es el AL hasta el BI. Están en color verde. Bueno, es que es un verde bajito, pero bueno, tú lo vas a identificar porque te estoy dando desde el primero hasta el último compuesto. Después siguen los semimetales. De esta familia son elementos que se separan, los elementos de transición, de los no metales, y son conocidos también como metaloides por tener propiedades intermedias entre metales y no metales.
Y bueno, este está en color rojo y empieza desde el B hasta el PO. Los no metales se caracterizan por ser malos conductores de calor y de electricidad y no se pueden ser estirados en hilos o láminas. La temperatura ambiente, algunos son gases como el oxígeno y otros sólidos como el carbono. Y los sólidos no tienen brillo metálico. Sus principales números de oxidación son 2, 3, 4 y más 4. Otros elementos de esta familia pues son desde la H hasta el CE. Estos están en color azul. Y después sigue la familia de los halógenos. Los halógenos se encuentran situados en el grupo 17, constituidos por los elementos no metálicos flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Estos están en color verde fosforescente. Y pues finalmente están los gases nobles, es la familia de los gases nobles. Los gases nobles están situados en el grupo 18 de la tabla periódica: hielo, ner, argón, criptón, xenón, radón. Todos ellos tienen 8 elementos en su última capa. Y bueno, sigo explicándote. La división por periodos. Tabla periódica, su división. La tabla periódica se divide en periodos, filas horizontales y grupos, columnas. Periodos son 7 periodos. El número de los elementos de cada periodo no es fijo. Así, el primer periodo es muy corto, el segundo y tercer periodo tiene 8 elementos, el cuarto y quinto periodo son largos y tienen 18 elementos cada uno, el sexto periodo es más largo, contiene 32 elementos, y el último periodo contiene 29 elementos. Entre los grupos existe 18 grupos, de estos 8 son largos y 10 son cortos, y se sitúan en el centro de la tabla. En la parte superior de cada columna, como puedes ver, hay un número romano y un arábigo que se asigna a cada grupo. Los elementos de las dos primeras columnas de la izquierda, 1 y 2, y las 6 últimas, 13 y 18, se denominan elementos representativos o elementos de familias principales y se designan con la letra A, mientras que los elementos que se ubican en el centro de la tabla periódica 3 y 12 se conocen como elementos de transición o metales de transición y se designan con la letra B. Y bueno, como puedes ver ahí en la imagen, como te estuve explicando, ahí se alcanza a ver todo lo que te explico. ¿Cómo podemos identificar la clasificación de los elementos por número atómico? Primero es importante mencionarte que el número atómico es un concepto físico y químico relacionado con la estructura de los átomos de cada elemento. La búsqueda de nuevos elementos normalmente se realizan usando números atómicos. A partir del año 2010 se han podido observar todos los elementos con números atómicos. Esto es desde el 1 hasta el 118. Que está constituida la tabla periódica. Y así, el número atómico se utiliza para clasificar los elementos dentro de la tabla periódica de los elementos. Y pues como puedes ver la imagen, del lado izquierdo está el número señalado que se señala que es número atómico para poder identificar la clasificación de los elementos por número atómico. En la imagen siguiente se puede observar el símbolo químico y a su vez su nombre. Por ejemplo, en este caso es Fe, este es el símbolo químico y el nombre del elemento es hierro. ¿Qué es la masa atómica? La masa atómica de un elemento es la que corresponde al promedio de las masas de sus distintos isótopos según las abundancias relativas naturales de estos es dicho elemento. Hay que tener en cuenta las masas de los distintos isótopos
y sus porcentajes en la naturaleza. Y pues como puedes ver en la imagen, con la flechita se muestra el número mayor, donde dice masa atómica en gramos mol. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Nos permite identificar primeramente los compuestos con y sin carbono. Número 2, logramos identificar las estructuras para compuestos más complejos. Número 3, conocer cómo funcionan los compuestos en función del carbono. Número 4, conocer la medida energética. Todo compuesto con carbono produce mayor combustión que los sin carbono. Se establece la relación entre los compuestos necesarios para la vida y organismos vivos, y pues se clasifican también y se comparan para lograr obtener compuestos más estables pero menos complejos. Y finalmente, los compuestos orgánicos poseen carbono mientras que los inorgánicos no. Te mencionaré algunos ejemplos, más de 3 ejemplos de compuestos orgánicos y de compuestos inorgánicos. Orgánicos es glucosa, fructosa, sacarosa, alcohol etílico, ácido láctico, ácido acético, acetona, formol, nitroglicerina, benzocaína. Y entre los inorgánicos, cloruro de sodio, ácido sulfúrico, ácido muriático, ácido clorhídrico, yoduro de potasio, óxido de fierro, nitrato de calcio, dicromato de potasio, arsénico, hidróxido de aluminio, cianuro de potasio, nitrato de amonio, bicarbonato sódico, H2O, dióxido de carbono, monóxido de carbono. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Es importante saber que es un esquema que incluye a los elementos químicos dispuestos por orden de número atómico creciente en una forma que refleja la estructura de los elementos, así como sus propiedades físicas y químicas. Básicamente, Margarita, a partir de la ubicación del elemento es más fácil ver cuáles son las propiedades del elemento. Espero te haya servido mi información, entiendas qué es la estructura de la tabla periódica. Que tengas un bendecido día.